Y avanzan las conversaciones para salvar el acuerdo nuclear que se mantiene estancado desde 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse del pacto. Con la llegada de Biden a la presidencia, Washington e Irán han mantenido conversaciones indirectas con la mediación de la Unión Europea para regresar a los términos del pacto firmado el 14 de julio de 2015. Y el objetivo de este pacto era evitar que Irán se convirtiera en una potencia nuclear. Ya lo es, pero que se excediera. Vamos a ver de qué se trata este pacto, qué se espera de estas negociaciones y quiénes estuvieron en este pacto inicial. Malka Novigrod, analista internacional, nos va a explicar esto. Malka, buenas noches. Maite, Marta, buenas noches a su auditorio. Maite, como bien lo dices, este pacto se firmó originalmente con P5+1, que quiere decir los miembros del Consejo de Seguridad Permanentes, más Alemania con Irán. En un principio se firmó, como bien lo dijiste, en el 2015. ¿Qué quiso hacer este plan? Finalmente, las aspiraciones de Irán siempre han sido tener un programa nuclear, no necesariamente con fines pacíficos, pero como tú bien lo dijiste, la aspiración era limitar esas aspiraciones a que por el momento se quede en un desarrollo pacífico de la energía nuclear. Específicamente, ¿qué quiere decir eso y qué planeaba, qué contempla este acuerdo? El número uno, que Irán no pueda excederse en enriquecer el uranio. Y creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis para explicar qué quiere decir esto. Siempre escuchamos enriquecer el uranio. El uranio tiene tres variedades isotópicas. La U-238, que es el más común, el uranio más común en la naturaleza, que es en un 99% el que encontramos. Después tenemos el U-235, que es el único que permite hacer una reacción nuclear en cadena de fisión. Es el que se utiliza básicamente para las armas nucleares y para los reactores nucleares, y uno que está incluso más escaso, que es el U-234. Entonces, como es tan limitado el U-235 en la naturaleza, lo que se hace es tomar el U-238, que tiene características químicas muy similares al U-235, nada más que el U-235 es mucho más liviano que el U-238 y se pone en un proceso de centrifugación, lo que hace que el U-235 se quede en el centro de la centrifugadora en una forma de gas y se pase a diferentes centrifugadoras. Entonces, lo que preveía este acuerdo es que Irán no pueda enriquecer más allá de una concentración de 3 a 5%, que es el que se utiliza para fines pacíficos, porque el que se utiliza en una concentración de 85% es para fines bélicos. Entonces se limitó a que Irán solo pueda enriquecer su uranio en un porcentaje de 3,67%, no más allá de eso. Se le limitó la cantidad de centrifugadoras y su modernidad. Se le limitó también su cantidad de reservas de uranio y, más importante, se le obligó a que se someta a visitas por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica a sus centrales, tanto civiles como de militares, sin previo aviso. A grosso modo, eso es lo que contemplaba este acuerdo de 2015. Ahora, como ustedes bien lo señalaron, en 2018, en mayo de 2018, no por berrinche, la verdad es que el círculo de Washington y muchos otros países se oponían un poco a este acuerdo, señalando que tiene básicamente tres faltas. La primera es que contemplaba cláusulas que se llaman sunset clauses. Después de 10 a 15 años, parte de la esencia de este acuerdo, es decir, el límite en enriquecimiento de uranio, en reservas de uranio, y en la cantidad de centrífugas iba a desvanecer, lo que hace que la esencia misma del acuerdo pues no tendría más propósito. El presidente Trump también señalaba que si bien se hacía una limitación en el programa nuclear de Irán, no se trastocaban otros aspectos muy importantes de Irán, es decir, la primera es que su programa de misiles balísticos ni se tocaba. Lo segundo es
que Irán siempre se ha sabido que fomenta y que financia, más importantemente, el terrorismo en la región. Entonces, al retirar las sanciones, se descongelaron ciertas cuentas de más o menos 100 billones de dólares en donde recibía financiamiento. Entonces, ese financiamiento muy bien pudo haber sido usado para vender armas y para fomentar su guerra de guerrillas, en cierta manera, que utiliza guerra por procuración, como se le conoce, con Israel por medio de Hezbollah, con Arabia Saudita y muchos de sus vecinos tienen intervención en Siria y en otros conflictos de la región. Entonces, básicamente lo que decía la administración Trump es que tenemos que hacer un acuerdo que involucre estos aspectos muy importantes y no que sea tan limitado. El contraargumento de eso es, y por eso va a ser difícil regresar a la mesa, es que este acuerdo tardó muchísimo tiempo en cuajarse. No se están dando las condiciones para poder contemplar siquiera un acuerdo mucho más amplio que incluya estos elementos que mencioné. Más allá de eso, como tú bien lo dijiste, se va a hacer, o sea, Estados Unidos no se va a sentar o no se sentó con Irán porque ellos Irán establece como precondición para poderse sentar con Washington que se eliminen estas sanciones y que básicamente se abra su comercio también de petróleo y todas las limitaciones que se les han impuesto. Y Washington, al revés, parece ser un catch-22, le dice que básicamente que cumpla primero las características del acuerdo antes de poderse sentar. Hay que mencionar que a partir de la salida de Estados Unidos, básicamente Irán dejó de cumplir muchas de estas principales cláusulas y otra vez está enriqueciendo uranio, otra vez se hizo de centrífugas y básicamente está lejos del cumplimiento otra vez de todas estas precondiciones. Ahora, ¿qué veo en el futuro? Yo creo que hay dos tipos de impedimentos que son importantes, que van a dificultar mucho que se vuelva a retomar este acuerdo. No imposible, pero sí lo van a hacer más difícil. La primera es que Irán va a tener elecciones en junio y los candidatos que se han puesto adelante de esta elección son candidatos que fueron parte de la Guardia Revolucionaria Islamista. Lo que quiere decir que son hardliners, como quien dice, tienen una línea muy dura de cómo interactuar con Estados Unidos. Y eso va a complicar un poco el poder retomar este acuerdo. Por otra parte, 45 de 100 senadores que hay en Estados Unidos, mandaron una carta al presidente Biden señalando que ellos están de acuerdo que este acuerdo inicial de 2015, para volverse a sentar uno en la mesa, debería contemplar estos aspectos de los que estuve hablando. Y debemos recordar lo siguiente: las sanciones económicas y el boicot en cierta manera o las restricciones que se le hicieron a Irán para poder vender su petróleo tuvieron una incidencia muy fuerte en Irán. Al dejar esto libre otra vez y quitar las sanciones, pues Irán está libre de hacer otra vez su programa. Siempre tuvo un programa secreto de enriquecimiento de uranio e incluso pues de 2002, donde se descubrió que tenía otras centrales donde estaba enriqueciendo secretamente uranio, pues siempre ha jugado un poco a tratar de esconder su programa y beneficiarse de la eliminación de las sanciones. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar y ver qué es lo que da. O sea, esta primera reunión fue básicamente para explorar el terreno y fue indirecto, es decir, se llama shuttle diplomacy. Lo que pasa es que están las dos partes separadas y van negociadores planteando las diferentes propuestas de una manera lo menos corrosiva posible. Habrá que ver en los siguientes meses en qué va a quedar todo esto, y creo que sí hay ciertas dificultades para retomar por parte de Irán el acuerdo y por parte de Estados Unidos el acuerdo. Cada uno está en su postura y faltaría ver quién quiere ceder un poco el paso justamente para abrir este diálogo que, como bien lo mencionas, es indirecto. Pues todavía muchísimo que hablar, Malca, pero ¿sí? Ya tenemos el tiempo encima, pero te quiero pedir una breve explicación. Y al mundo, ¿qué le importa? A los mexicanos,
¿qué nos importa? Sí nos importa mucho, porque es una región que, para comenzar, es una región muy volátil, que ya tiene muchísimos problemas. El que Irán se haga del arma nuclear implica que va a haber que todos sus vecinos, por lo pronto Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, van a hacerse también de un arma nuclear, lo que puede generar más conflicto y obviamente un grave peligro. Y más importante, el mercado del petróleo, del que México es parte, pues se va a ver muy distorsionado y muy afectado. Entonces, ciertamente a todo mundo le conviene mantener esa región muy pacífica y que no empecemos una carrera armamentista más con energía nuclear y más con países tan volátiles que la verdad es que sobre todo Irán ha estado amenazando por mucho tiempo a sus vecinos circundantes. Entonces yo creo que le interesa al mundo muchísimo mantener esta región en paz. Gracias, qué bueno que nos lo explicaste, qué bueno que estamos al tanto de lo que ocurre, porque en este momento no podemos quedarnos mirándonos el ombligo, en este mundo globalizado. Definitivamente. Muchísimas gracias, Malca. Un gusto, buenas noches. Buenas noches.